está? Espero que estén muy bien y hoy venimos con la guía del Fasolasuchus en el nuevo mapa de Asa, Scorched Earth. Espero que les guste. La comida favorita de esta criatura vendría siendo el kibble excepcional, seguido de la carne prime, seguido de la carne de cordero, seguido de la carne normal. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zonas de respawn en donde podemos encontrar a este lagarto. Como pueden ver, se encuentra directamente en el desierto. Cuando hayamos ubicado a uno de estos escamosos y vayamos a tamearlo, no es obligatorio, pero sí bastante recomendable llevar un traje completo de camuflaje, no solo porque nos puede ayudar con la abrumadora calor que hace en el desierto, sino que también podría hacernos menos detectables por el lagarto. Si al encontrarlo se encuentra en la superficie, vas a tener que esperar a que este se meta bajo tierra para empezar el tameo. Una vez se vea así, vamos a poder empezar. Vamos a necesitar explosivos y hay tres opciones: granadas, C4 o misiles. Puedes utilizar el que más te guste o el que más te convenga, ya que cualquiera de los tres es completamente válido. Entonces nos acercaremos al bulto de arena en donde se encuentra escondido el Fasolasuchus y le arrojaremos el explosivo. Afectado por la explosión, el Fasolasuchus saldrá a la superficie aturdido. Es ahí cuando debemos correr hacia él y subirnos. Una vez arriba de él empieza el juego. Aparecen dos barras, la primera de control y la segunda que indica la inconsciencia que le hemos infligido. Para poder guiar a esta criatura hacia donde nosotros querramos, vamos a tener que utilizar exclusivamente la cámara, o sea, moviendo la cámara para la izquierda o para la derecha. De esta forma vamos a poder llevarlo hacia lugares en donde haya piedras, rocas de sal o huesos para que éste se estrelle con ellas. Al hacer que éste impacte con estas cosas, vamos a estar infligiéndole torpor. El tema aquí es que si se termina atascando en el proceso, va a salir a la superficie y vamos a tener que salir corriendo nosotros porque nos va a desmontar. El tema aquí es que una vez lo estemos controlando y lo llevemos hacia cualquier roca para que este impacte, cada vez que impacte con alguna roca, vamos a perder el control de él porque va a girar hacia la izquierda o hacia la derecha sin que nosotros podamos evitarlo. La barra de control se va a reiniciar cada vez que golpeemos una roca, pero si pasan 30 segundos sin golpear una, nos va a desmontar. El tema está en que al impactar una piedra y el Fasolasuchus girar aleatoriamente a cualquier lado sin que podamos controlarlo, nos arriesgamos a que termine metido en una zona de atasco o una zona en donde el suelo sea concreto y no pueda nadar, lo que cuando pasa hace que este salga a la superficie y el proceso de dejarlo inconsciente se vea pausado. Cuando esto suceda, esta iguana gigante no va a perder toda la inconsciencia de golpe, pero mientras nos alejamos y esperamos a que este se calme, claramente irá bajando y tendremos que esperar a que se entierre nuevamente para volver a repetir el proceso. Ya sé, va a haber muchos temas o mejor dicho problemas aquí, pero si hacemos que nuestro lagarto prehistórico impacte las suficientes rocas, vamos a hacer que la inconsciencia vaya subiendo hasta que la barra se llene y caiga inconsciente. Dependiendo del tipo de roca que impacte, el Fasolasuchus irá ganando más o menos inconsciencia. Por ejemplo, las piedras normales suman más 5, los huesos y las piedras de sal suman más 50, las piedras de cristal más 150 y por último las piedras de metal que suman más 200 y las de obsidiana que suman más 250. En temas de alimentarlo una vez inconsciente, parece ser que maneja los mismos tiempos más o menos que el Rex. Parece que esta criatura inspira el mismo respeto que otros depredadores grandes, como los rexes. Como pueden ver, su montura se desbloqueará a nivel 70, se crafteará desde la herrería y estos serán los materiales que pida. Desde ella vamos a poder empuñar cualquier tipo de arma o herramienta. Por tierra, esta es una criatura que la verdad se desplaza bastante lento. Y digo esto porque al darle a la barra espaciadora, este lagarto pasa a ser una criatura del
subsuelo, y estando nadando en arena va a ser mucho más rápido. Ten en cuenta que si se queda sin estamina, este va a salir automáticamente a la superficie, aunque si nos quedamos completamente quietos debajo de tierra, este va a poder recargar estamina. Si le damos al clic izquierdo o botón de ataque primario, vamos a salir a la superficie ejecutando directamente un mordisco, y si le damos al clic derecho o botón de ataque secundario, vamos a empezar a crear cortinas de arena que desorientan al enemigo y que lo inmovilizan, haciéndolo hundirse en arenas movedizas. Esto no solo inmoviliza, sino que también puede terminar desmontando y ralentizando. Esta habilidad tiene varias fases. La primera tomaría unos 5 segundos y trataría de elaborar una buena tormenta de arena. Luego de eso podremos pasar a la fase de inmersión. Dándole al clic izquierdo o botón de ataque primario, vamos a poder empezar a sumergir en la arena a nuestro objetivo. Esto tardará X cantidad de tiempo dependiendo del peso de arrastre del objetivo y dependiendo también de la cantidad de vida que le quede al objetivo en ese momento en el que se complete la inmersión. Vamos a hacer de golpe mucho daño, que puede ser incluso mayor al 50%. Como les digo, esto es porcentual, pero no depende de la cantidad total de vida del dino, sino de la cantidad que le quede de vida en ese momento en el que llevamos a cabo esta maniobra. Pero al ser porcentual puede terminar siendo un daño increíblemente grande. Para hacerle esto a objetivos grandes, procura tener una muy buena montura, porque si el Fasolasuchus recibe mucho daño, el proceso de inmersión puede verse detenido. Desde su rueda de opciones también podremos hacer que el Fasolasuchus se entierre, aunque recuerda que este no puede enterrarse en cualquier lugar. Si la zona es completamente sólida, no va a poder. Enterrado, el Fasolasuchus es capaz de farmear sílex a una velocidad increíble. Solo debes pasar por una piedra y este recolectará el sílex, y en una cantidad increíble. El Fasolasuchus tiene un aliento potente que se puede notar a simple vista. Al utilizar el clic izquierdo en la superficie, vamos a poder realizar un mordisco ácido. Este reduce un 5% la defensa del enemigo, haciéndolo claramente recibir más daño. Aunque si el enemigo nos ataca, él directamente estará infligiéndose este mismo efecto a causa de nuestras espinas ácidas. Con el clic derecho o botón de ataque secundario en la superficie, utilizamos la cola del Fasolasuchus para ejecutar una lluvia de escombros. Esta desorienta al enemigo, haciéndolo intentar escapar de la batalla. Esto tiene un tiempo de espera para volver a utilizarse de unos 20 segundos. Parece ser una criatura bastante potente en el ataque, por lo que con respecto a sus stats, podríamos subirle tanto vida como daño, ya que les aumenta un montón, y así convertirlo en una bestia en el combate. He notado que este lagarto tiene dos tipos de mordiscos. El primer tipo de mordisco es un mordisco inmediato, y el segundo vendría siendo uno que toma algunos segundos para ejecutarse. Los dos hacen exactamente el mismo daño, pero uno toma más tiempo que otro. Tengo una teoría, y es que creo que cuando el Fasolasuchus tiene mucho daño, te nerfean haciendo que este mordisco rápido con este mordisco lento se turnen aleatoriamente. Pero bueno, es solo una teoría personal que tengo con respecto a este reptil. El Fasolasuchus es capaz de entrar a la arena de los bosses, aunque dejamos claro que su veneno no afecta a ningún boss. Y más nada que agregar, gente. Muchas bendiciones a todos y a todas, y espero que te haya gustado la vuelta de las guías con esta criatura. Bendiciones. Chao.